Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, familia de la fe, familia de la gracia, familia de Dios. Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos comenzando en esta tarde la primera aula del seminario de escatología bíblica consumada que fue hecho en Recife, en Brasil. Y estamos aquí en el canal MIEI, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, como usted me conoce. Mi nombre es Elena Saavedra y este es un ministerio según el preterismo completo. Estamos en Viña del Mar, Chile. Hermanos, no hay cómo no pensar en una escatología que no sea consumada, porque todas las profecías que son relacionadas a la segunda venida de Cristo, como las profecías del tiempo del fin, están direccionadas al tiempo de su realización y recae juntamente en el año 70 del primer siglo de la primera era cristiana, cuando Jerusalén fue invadida y destruida por los romanos. Entonces estaremos ahora en este seminario entregando unas aulas de escatología bíblica ya realizada. Todas las semanas son 9 o 10 temas que vamos a abordar diferentes asuntos bíblicos del tiempo del fin de aquella dispensación que era la ley mosaica. Así que veremos entonces juntamente con ustedes, paso a paso, veremos cómo sucedieron todas las cosas a la luz de la Escritura, ¿no? Porque algo que sucedió de forma simultánea, pero en este seminario mostraremos paso a paso cómo sucedieron las tales cosas. Si usted se interesa en aprender y conocer la verdad, verá que efectivamente la escatología bíblica es consumada. Desde ya le pido que ante todos estos textos usted los anote y verifique todo con la palabra de Dios, que es su palabra, la Biblia. Verifique todos los versículos y le darán el conocimiento necesario y deseado para ir creciendo entonces en el conocimiento del Evangelio de Dios. Entonces el título de esta primera aula, que esta es la aula número 1, porque ya hemos entregado la primera introducción, que fue la introducción al seminario, pero ahora entonces esta es la aula número 1, titulada El Día del Señor. Vamos a crecer entonces en el conocimiento del Evangelio de Dios. Y vamos a comenzar entonces con 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo del 1 al 2. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Y este es el día entonces del Señor, que estaremos entregando varias referencias de esta palabra, el día del Señor. Ese es el título de este mensaje. Entonces veremos que el día del Señor es una frase frecuentemente asociada con la segunda venida, con el regreso de Cristo, y es una referencia genérica del Antiguo Testamento, y que significa que en cualquier tiempo vendría un juicio sobre una nación o sobre una cultura. Ya hubo muchos días del Señor que están escritos en la palabra, y eso es lo que veremos en este tiempo. En el tiempo pasado, muchos días del Señor podemos registrar en la Biblia, y todos estos días del Señor advertían la venida de un juicio que sucedería en tal tiempo, y así fue, en tal tiempo sucedió. Y esto tenemos que ver entonces, hacer una lectura bíblica para poder ver, y cuando usted lo haga, usted también hágalo conforme a las Escrituras, conforme y alineada, ¿vale?, con toda la palabra, con toda la Biblia, porque la Biblia no se contradice.
Veremos algunas referencias entonces en el Antiguo Testamento. Primeramente veremos la caída de Babilonia, que está en el libro de Isaías. Vamos a ver primeramente el libro de Isaías. El libro de Isaías y en el capítulo 13. Isaías capítulo 13 y el versículo 6. Y dice lo siguiente. Aquí estamos hablando entonces primeramente de una profecía que vendría el día del Señor sobre Babilonia, contra Babilonia. Así que veremos aquí en versículo 6. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Tenemos el versículo 9. He aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Entonces aquí era un juicio que venían también sobre Babilonia. Y allí el Señor siempre diciendo el día del Señor o el día de Jehová, como está escrito acá en el Antiguo Pacto. Versículo 11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación del Señor de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Imagínense que si nosotros viéramos esto literalmente, que aquí dice que en aquel tiempo, miles de años antes de que viniera Cristo a la tierra, miles de años antes, dijera aquí: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Si lo viéramos literalmente, ya tendríamos que entonces haber sucedido eso, ¿no? Versículo 17 dice: aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Que si irían a cumplir un juicio y ellos no irían a tomar ni plata ni oro, no era esa la intención. Dios allí los estaba preparando para ir en contra entonces allí de Babilonia. Y aquí dice aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que sí, que los medos vinieron en contra de Babilonia, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Versículo 19: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Y usted sabe lo que aconteció en Sodoma y Gomorra, porque ese era un pueblo que estaba completamente pervertido, y Dios tuvo que aplicar el juicio allí también en Sodoma y Gomorra, y hoy en día no existe más. Así que si vemos aquí también el versículo 22, dice: y en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Cercano está su tiempo. Que si hoy en día en el nuevo pacto, por la venida del Señor por sobre las nubes, Él dice: cerca está el Señor. Y aquí dice: cercano está ahí el Señor. Aplicó el juicio. Así que esto fue delante de los medos persas. Y esto fue en el año 539 antes de Cristo. En estos versículos usted verá que hubieron varios días del Señor, y el Señor siempre avisando a través de sus profetas. Por eso Él avisaba a través de sus profetas, porque Dios es espíritu. No es Él que iba a venir a presentarse con que si Él es espíritu. Entonces Él usaba espiritualmente a los humanos, que en ese tiempo eran los profetas, y escribieron los profetas también los tiempos también del fin del tiempo en el año 70, cuando viene entonces también sobre Jerusalén un juicio. Vamos a ver ahora en Jeremías 46 y el versículo 1. Dice lo siguiente: profecías contra Egipto. Palabra del Señor que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Es el versículo 1. Veremos el versículo 2. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón,
Necaun, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Serquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey. Preparad escudo y pavés y venid a la guerra. Ahora versículo 10. Mas ese día será para el Señor, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para el Señor, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Entonces vemos que el Señor tenía hasta el lugar preparado para ese juicio. Vamos a ver el versículo 25 y 26. Dice: el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, y a Faraón, a Egipto, y a sus dioses, y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Versículo 26. Y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos, porque después serán habitados como en los días pasados, dice el Señor. Es decir, usted ve aquí que el juicio del Señor, cuando avisa a través de sus profetas, Él cumple. Y Él cumplió aquí ya en el tiempo de Babilonia, y ahora aquí también en el tiempo que trae esta profecía en contra también de Egipto y en contra del faraón y todos sus dioses. Entonces, esa fue la caída de Egipto por Nabucodonosor, usando el día entonces y la palabra genérica de referencia del Antiguo Testamento, cuando vendría el juicio contra una nación o cultura. Aquí él aplicaría el castigo sobre Faraón y sus reyes. El Señor estaba en gran ira. El Señor no hizo ninguna promesa relacionada con el fin del planeta Tierra. Vea que todas las promesas, todas las palabras, todas las profecías, no vienen ninguna de ellas prometiendo el final del planeta Tierra, el fin del cosmos, o el fin del mundo. Nunca el Señor hizo nunca dictó esa profecía a profeta ninguno en el tiempo de los profetas. Y tampoco advirtió esto a los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, que es el que recibió la revelación de los tiempos entonces que irían a vivir en el año 70 en Jerusalén. Nunca entonces él hizo una promesa del fin del planeta Tierra, tanto es que en Eclesiastés 1:4 dice: generación va, generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Entonces lo tenemos muy en claro que nunca habrá un fin del mundo, como la tradición religiosa muchas veces comunica a sus fieles, y los fieles acreditan porque no leen la palabra de Dios, porque no se interesan para conocer las profecías. Entonces la Biblia, hermano, no se contradice. Los hombres se tornan insuficientes delante de su palabra por falta de conocimiento, y al no entender el lenguaje profético del Antiguo Testamento, entonces se ven insuficientes, quedan insuficientes para enseñar al pueblo de Dios. Así que por eso es que el pueblo muchas veces es ignorante. Usted me perdone la colocación de esta palabra, pero realmente ignoramos tantas cosas en la religión que cuando encontramos la verdad pareciera que nunca conocimos la Biblia. Así que el apóstol Pablo también no habla del fin del planeta. En Tesalonicenses 1:5, también él no habla sobre esto, cuando vimos en el primer versículo de Tesalonicenses 5, el 1 y el 2, cuando habla que el Señor vendría como ladrón de la noche. Que si Él vendría de una manera, como una sorpresa, vendría de repente como un ladrón, algo que no se espera, pero Él siempre avisando, solo que no se conocía el día ni la hora, pero siempre avisando los tiempos, mostraba a través de las estaciones, mostraba a través de los árboles, entonces vendría con destrucción repentina, que por eso que dice que vendría como ladrón de la noche,
como una destrucción repentina, pero siempre comunicando y siempre defendiendo los suyos. El día del Señor es un día que la tradición religiosa cree que en ese tiempo entonces el Señor vendría repentinamente como a destruir todo y que se acabaría el mundo y se retiraría entonces la tierra, acabaría en fuego y todas esas cosas que nosotros escuchamos por muchos años, ¿no? Ahora el apóstol Pablo trae entonces la verdad y él trae entonces el tiempo que sucederían todas las cosas y el encuentro con el Señor en gloria, que sería entonces de una manera espiritual, ¿no? ¿Verdad? Y el Señor entonces le habla al apóstol Pablo cuando se hubo el encuentro allí en el camino de Damasco. Allí entonces hay una transformación, ¿cierto? En el apóstol Pablo, que él perseguía a los cristianos y ahora entonces él viene a defender la causa de Cristo. Y por eso tuvo que también, él recibió azotes, él recibió castigos y prisiones, estuvo encarcelado y hasta que lo decapitaron. Lo decapitaron en el año 68, pero él sufrió mucho por la causa de Cristo. En Ezequiel 30, ahora veremos aquí también Ezequiel capítulo 30 y el versículo 2, dice, el versículo 2 dice, hijo de hombre, profetiza, y di así ha dicho el Señor, lamentad hay de aquel día. Versículo 3, porque cerca está el día del Señor, día nublado, día de castigo de las naciones será. Versículo 4, y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Versículo 24, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano. Entonces muchas veces nosotros pensábamos que vendría el Señor montado, ¿cierto?, en un caballo por sobre una nube y vendría con una espada en la mano. Entonces la visión que teníamos en aquel tiempo, como ignorando la palabra real, nosotros no se imaginábamos que vendría de esa manera. Y ahí muchas cositas más, que viene la cosecha de cada pastor, de cada líder, para podernos colocar como una fe de que lo iríamos a ver físicamente, cuando Él viniese y vendría entonces a hacer el cambio completo que Él tendría que hacer allí, el juicio final, conocido como el juicio final, la resurrección de los muertos y el cambio que tenía que realizar en ese tiempo, que sería el cambio del pacto. 24, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano, más quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Ese fue el versículo 24. Y el 25 dice, fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy el Señor cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extienda contra la tierra de Egipto. Entonces el juicio vendría allí con el ejército también del rey de Babilonia. Así que todo esto estamos observando y examinando las escrituras. Observamos si Dios es espíritu, ¿cierto?, cómo Él podría venir y nosotros verlo físicamente. Es absurdo, ¿verdad? Sino que Él siempre avisó a través de sus profetas lo que Él iría a realizar, y todo esto lo hizo de una manera usando lo físico, pero dentro de su esfera espiritual. Y la calamidad de la fe cristiana es que no consigue verlo. Por eso entonces queda así como con un signo de interrogación. ¿Y cuándo viene el Señor? Y allí entonces cualquier evento que acontece en el mundo, guerras, terremotos, tsunamis y todas estas cosas, volcanes en erupción y calamidades que hay en todo el planeta, en diferentes lugares del mundo, cuando se sabe una noticia de esa, ya, Cristo viene.
Cristo vuelve. Prepárate, hermano, para el encuentro con el Señor. Y todo eso, hermano, nosotros lo escuchamos durante muchos años. Esa es la calamidad de la fe cristiana, entonces, porque no lo consigue ver. Dios siempre usó una nación enemiga de diferente cultura para ejercer sus juicios, conforme vimos en los textos ya citados. De la misma forma aconteció en Jerusalén en el año 70 de la primera era cristiana. ¿Por qué decimos dentro de los 70 años? No es en el año 70 o en 1970, es en el año 70 del primer siglo de la era cristiana, es decir, los primeros 100 años después de Cristo. Dentro de los primeros 100 años después de Cristo es cuando está el año 70, que allí entonces fue cuando se cumple el día del Señor, cuando vino por sobre las nubes, y el Señor ejecutó ese juicio usando una nación enemiga. ¿Qué nación fue esa? Roma, de una cultura diferente, y la espada la colocó en la mano del general Tito, del ejército romano, porque él vino entonces a comando del ejército romano, destruyendo Jerusalén y destruyendo el templo que estaba allí en la ciudad de Jerusalén. Entonces, la destrucción de Israel por Dios en el Antiguo Testamento lo encontramos en las profecías del día del Señor. Ahí encontramos la palabra del día del Señor para Israel, en el cual Dios juzgaría Jerusalén en aquel tiempo. Ese es el día del Señor, cuando vino entonces en juicio en el año 70. Ese fue el día del Señor para el tiempo del nuevo pacto. Así que el tiempo del nuevo pacto, el tiempo de la retirada del antiguo pacto y la entrada del nuevo pacto. Ese fue el día de la ira contra Jerusalén, como el Señor lo habló en Mateo 24. Y usted puede ver todo el capítulo 24 y el capítulo 25. Inclusive usted lo puede ver Lucas 21, 20 al 22 y Marcos 13. En todos esos libros te va a encontrar allí entonces ese día que el Señor vino en contra de Jerusalén, aplicando un juicio a esa nación y a ese pueblo rebelde, como lo llamó la generación perversa. Entonces, hay dos profecías importantísimas también del Antiguo Pacto, que lo vamos a ver ahora, Sofonías, libro de Sofonías, y el capítulo 1, vamos a ver aquí desde el versículo 4. Dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Esta profecía ya vino a este profeta Sofonías anunciando lo que vendría a acontecer en Jerusalén. Recuerde que las otras profecías vinieron lo que acontecería en Babilonia y después lo que acontecería en Egipto. Ahora este profeta viene con una palabra que dice que extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Entonces ya es una profecía que viene anunciando lo que sucedió en el año 70. Y exterminaré de ese lugar los restos de Baal. Eran los dioses egipcios que ya estaban allí, los dioses que eran adorados inclusive por personas que eran judías, hebreas, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Este versículo ahora el 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día del Señor está cercano. Porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Versículo 12. Aullad, habitantes de Mactex, porque todo el pueblo mercader es destruido. Recordemos que allí entonces era el pueblo mercader en Jerusalén. Destruidos son todos los que traían dinero. Versículo 15. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado
y de entenebrecimiento. El versículo 16 dice: día de trompeta y de algazarra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Jerusalén. Allí vemos entonces cómo viene la profecía por Sofonías, y el general Tito en aquel tiempo, él dijo de que solamente estando Dios con él, con el ejército de ellos romano, solamente Dios estando para poder transpor las murallas, los muros de Jerusalén, las verdaderas fortalezas. Y dice que ni siquiera le daba la gloria al ejército, sino que le dio la gloria a Dios, porque dijo, si no fuera por Dios, solamente Dios podría ayudarnos para dejar caer estas murallas que eran verdaderas fortalezas, que protegían la ciudad y el templo, siendo que el ejército romano en la época era el más poderoso en el material de guerra. Entonces, usted encuentra relatos riquísimos en conocimiento en el libro de un hombre que fue testigo ocular de lo sucedido en el año 70. Y su nombre entonces es, ese hombre que fue un testigo ocular, es Flavio Josefo. Y yo voy a presentar, yo no sé si puede acercar un poquito la cámara para que usted vea que este libro se llama La Guerra de los Judíos, por Flavio Josefo. Entonces, usted puede comprar este libro y instruirse para que usted vea que todo lo que está escrito en la Biblia está también escrito en este libro, porque este hombre fue el que vio todo lo que sucedió en el año 70. Y por eso es que lo recomendamos siempre. Siempre recomendamos el libro de Flavio Josefo, que es una referencia histórica de la caída de Jerusalén. Ahora veremos el libro de Zacarías, que el libro de Zacarías también tiene la profecía traída para el tiempo del año 70. Zacarías 14, que me parece que es el último capítulo que tiene Zacarías, 14, y el versículo 1. Zacarías 14, versículo 1, dice: he aquí el día del Señor viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones, esas Gog y Magog, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Todo eso usted lo encuentra en el libro de Flavio Josefo. Y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, porque el Señor también tuvo un pueblo allí que fue protegido por él. Versículo 6 dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Versículo 9, y el Señor será rey sobre toda la tierra en aquel día. Esto es un versículo maravilloso, hermano. Dice, y el Señor, estamos hablando de Cristo, ¿cierto? El Señor, que aquí en el antiguo pacto era Jehová, pero en el nuevo pacto es Cristo, el Señor, Jesucristo. Y Jehová, dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra en aquel día. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Y esto es maravilloso, hermano, con lo que estamos leyendo acá, porque el Señor pasó a ser Rey de Reyes y Señor de Señores en aquel día, en aquel tiempo de la caída de Jerusalén, cuando Él aplicó el juicio allí, cuando Él retira la ley mosaica, cuando Él resucita a los muertos, cuando Él entrega la redención de nuestras almas. Todo eso sucede, y en el medio de todo eso, entonces aquí dice, y el Señor uno será, y uno será su nombre, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Aquí vemos entonces que el Señor ya
vemos cómo Él implanta su reino, cómo Él toma pose de todo, y entonces allí Él pasa a ser el Rey de reyes y el Señor de señores de toda la tierra. Esto sucedió en el año 70 de la primera era cristiana, dentro de los primeros 100 años, como dijimos, después de Cristo. La iglesia tomó posición también del reino de Dios, y en ese reino es donde vivimos hoy, porque hoy tenemos paz, justicia y gozo, o justicia, paz y gozo, porque no tenemos que vivir más estos tiempos. Mire, vamos a ver Lucas 21, del 20 al 22. Lucas, el capítulo 21. Vamos a ver que estamos cerca aquí. Capítulo 21. Pues qué importante, hermano, que usted examine la palabra y vea que todo lo que vamos a traer durante estos 9 o 10 capítulos que son del seminario dictado por nuestro profesor en Recife, Brasil, le va a traer a usted un conocimiento pleno de lo que sucedió en el año 70 en Jerusalén. Le recomendamos que compre el libro y acompañe también. Lucas 21, el versículo 20, dice lo siguiente: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Ve? La profecía que hablamos de Sofonías y de Zacarías se está cumpliendo ahora aquí en este periodo de la lectura. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que vea que en Judea, vea que esto sucedió en el año 70 del primer siglo, porque aquí habla de Judea y dice huyan a los montes, no es para nosotros, es para ellos. Y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Cuáles eran todas esas cosas? Las profecías que estaban en el antiguo pacto. Hoy en día aquí entonces se están cumpliendo. Entonces dice, todas las profecías ya se cumplieron, porque esto sucedió en el año 70 del primer siglo. Y aquí dice entonces, para que se cumplan todas las profecías que están escritas. Y esto aconteció en el año 70. Ahora estamos en el año 2023. Ya pasaron 21 siglos de aquel evento. Por eso que nosotros decimos, estamos dentro del reino. El reino fue allí, tomó posición el Señor de su reino. Él estableció su reino. En el versículo 9 de Zacarías, que es un versículo maravilloso que leímos ya. En medio de ese juicio donde el Señor vino a Jerusalén como el día de venganza, día como de ladrón de noche, en medio de ese tiempo, de ese día, Él estableció su reino. Esa profecía es maravillosa. Dice, uno será su nombre y uno será el Señor. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Ese es el nombre de nuestro Dios. Tal vez muchas cosas de esto que escribimos puede ser herejía para los que no creen, pero para nosotros es Biblia, y la Biblia no se contradice, está escrito, nadie puede cambiar lo que está escrito. Y por eso en esta tarde le damos toda la gloria, la honra y nuestra alabanza al Señor. Con esto los dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje, una nueva aula que tendremos para dar continuidad en este seminario que fue dictado por nuestro profesor en Brasil y en la ciudad de Recife. Tengan ustedes muy buenas tardes, gracias y paz.